Quiero darles la bienvenida al primer episodio de Protocolo Asesino. Esta es una serie original de historias criminales donde vamos a tocar todo lo que es asesinos seriales. Yo sé que les gusta esto, les apasiona como a mí. Y hoy iniciamos con este primer episodio, que es el caso de Jack Unterweger. Un autor de cuentos para niños nunca parecería peligroso. Jack siempre fue un hombre sádico y violento. Por años pudo esconder esto presentándose como autor, un poeta y periodista. En 1976 fue arrestado por el asesinato de Margaret y sentenciado a cadena perpetua. Pero durante su tiempo en prisión aprovechó para educarse y desarrolló un talento impresionante para la literatura, escribiendo varios poemas y cuentos cortos. Lo que finalmente cambiaría su vida sería su autobiografía llamada Purgatorio, la historia de un hombre culpable o el camino a prisión, con el que conquistaría a la alta sociedad de Austria, quienes lo ayudarían a recuperar su libertad. En 1990, después de 15 años cumpliendo su sentencia, Jack Unterweger fue liberado gracias a las miles de peticiones de sus admiradores, y su camino en búsqueda de la fama apenas comenzaba. Sin embargo, apenas 4 meses después, su necesidad de someter mujeres resurgió, y a pesar de la buena vida que disfrutaba, Jack cedió a sus impulsos, dejando un rastro de al menos 12 prostitutas muertas en su camino por Praga, Austria y California. Desde antes de su nacimiento, la vida de Jack ya estaba marcada por violencia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, soldados de las fuerzas aliadas se quedaron en Alemania y Austria, ocupando estos países como parte del esfuerzo para reconstruirlos. En este tiempo, el índice de nacimiento se multiplicó, ya que muchas mujeres quedaron embarazadas de soldados aliados. Se estima que en el transcurso de los 10 años de ocupación, más de 400.000 niños habrían nacido en Alemania y 30.000 en Austria, y muchos de ellos nunca conocieron a sus padres. Jack Unterweger fue uno de esos niños. En 1950, Theresia Unterweger hizo un viaje a Trieste, Italia, en donde conoció a Jack Becker, un soldado americano. No se sabe mucho de la relación que hubo entre ellos, pero basándonos en la época podemos asumir dos escenarios. La posguerra obligó a muchas mujeres austriacas a prostituirse para sobrevivir, incluso muchas fueron violadas por los soldados. Puede que Theresia haya quedado embarazada de Jack contra su voluntad, pero por otro lado puede que su relación con el soldado haya sido un amor de verano durante sus vacaciones en Italia. Lo que sí sabemos es que no volvieron a verse. Theresia volvió a Austria embarazada y tuvo problemas consiguiendo trabajo, así que tuvo que recurrir a robar y a estafar para sobrevivir. En agosto de 1951 dio a luz a Johann Jack Unterweger en Graz, apenas una semana después de ser arrestada por fraude y liberada sin explicación. La mayoría de lo que se sabe de la infancia de Jack es mediante su autobiografía, la que ya se comprobó que contiene muchos datos inventados por el autor para generar más empatía, pero de todos modos vamos a repasarla. Theresia fue arrestada de nuevo cuando Jack tenía 2 años, por lo que este fue enviado a vivir con su abuelo Ferdinand en Corintia, al sur de Austria. Y según Purgatorio, ese es el nombre de su libro, este fue el inicio de la peor parte de su infancia. Su abuelo era un alcohólico que lo trataba como bufón para entretener a sus amigos ebrios y como un esclavo que debía cumplir todos sus encargos. Según su versión de la historia, apenas le daba comida para sobrevivir o ropa para calentarse en los terribles inviernos austriacos. Además, aseguraba que las amantes y prostitutas de su abuelo no paraban de llegar a todas horas a la casa. Todo esto fue refutado después por Charlotta, la hijastra de Ferdinand.
Ella aseguró que su madre vivió por 6 años en esa casa cuando Jack era pequeño y nunca fue maltratado. Ella asegura que era un niño terco y manipulador que hacía lo que sea para conseguir lo que quería. A los 8 años, Jack fue retirado de la casa de su abuelo y llevado a la de la hermana de este, pero al poco tiempo huyó con la esperanza de buscar a su madre que no veía hace años. No logró encontrarla, pero según su biografía, pasó un tiempo con su tía Anna, la única persona que lo trató bien en su vida. Ella era una trabajadora sexual que lo introdujo al ambiente de la zona roja, algo que iba a ser un constante por el resto de sus días. Según él, fue asesinada por un cliente y nunca pudo superar el odio que le generó esta pérdida. De aquí hasta principio de sus 20s no se sabe muy bien qué fue de la vida del joven Jack Unterweger. Se cree que estuvo sobreviviendo con pequeños robos yendo de Austria, Suiza a Alemania. Hay registros de que en algún momento estuvo internado en un reformatorio por al menos un año. Los primeros crímenes. Su carrera criminal empezó a empeorar, pasando de robos y fraudes a abusos. Jack se veía atraído hacia las zonas rojas y abusaba de las prostitutas. En 1970 fue arrestado por secuestrar a una niña de 16 años y querer forzarla a hacer trabajos sexuales. Fue liberado poco después. Este se convirtió en un patrón de su juventud. Fue arrestado por abusos sexuales a varias mujeres más y liberado cada vez al corto tiempo. Para 1973, Jack era conocido como proxeneta y era DJ en una radio local. Alquiló un departamento en Basel, Suiza, una pequeña ciudad en la frontera con Alemania. Sin embargo, seguía viajando constantemente. En diciembre de 1974 andaba por Frankfurt, saliendo con una chica alemana llamada Barbara Scholz. La noche del 11 tenían la intención de robar la casa de los padres de ella, pero vieron a su amiga Margaret Schaeffer caminando y decidieron mejor asaltarla a ella. Bárbara la convenció de entrar al auto, donde Jack la ató de manos y la empujó al piso entre los asientos. La chica solo tenía 30 marcos, pero al ver que el hombre comenzaba a enojarse, ofreció llevarlos a su casa, donde tenía más dinero. Después de que Bárbara saliera con 100 marcos más y un poco de ropa, Jack le dijo que tenía que hacer desaparecer a Margaret para que no los acusara. Ella estuvo de acuerdo. Manejaron a un área boscosa a las afueras de la ciudad, donde Jack golpeó a la víctima con un tubo de hierro. Luego la estranguló con su sostén hasta matarla, mientras Bárbara la esperaba en el auto. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después por unos cazadores. Para entonces la pareja ya estaba lejos cometiendo otros crímenes. Robaron una joyería y después volvieron a Basel, donde intentaron estafar a una familia pidiendo rescate por su hija María, que en realidad los había ayudado en el robo y estaba con ellos voluntariamente. Fueron arrestados al momento del pago y Bárbara, para salvarse, acusó a Jack por el asesinato de Margaret. Esta vez, Jack Unterweger no iba a librarse tan fácil de la justicia. Fue enjuiciado y condenado a cadena perpetua en 1976. Al entrar a la prisión, Jack apenas sabía leer, pero como lo que más tenía era tiempo, decidió inscribirse en varias clases y desarrolló sus habilidades literarias, convirtiéndose en editor del periódico interno de la cárcel. A los 3 años de encarcelamiento comenzó a escribir poemas, obras de teatro e incluso cuentos infantiles que fueron transmitidos por la ORF, que era la radio pública de Austria, donde miles de madres y niños se encariñaron con el autor de estas historias. A medida que sus habilidades mejoraban, su público también lo hacía. En 1982 lanzó su autobiografía Fega Follar, que significa purgatorio en español, publicado primero como una serie en una famosa revista literaria Manuscript y después vuelta a publicar como libro completo en 1983. Mediante este escrito, Jack creó no solo aprecio por sus habilidades de escritura, sino simpatía, ya que pudo contar sus historias de manera a que su difícil infancia y las circunstancias en las que se vio envuelto eran la única razón de que haya cometido el error que lo llevó a prisión, resaltando que al analizar su pasado pudo reflexionar, arrepentirse y sobre todo rehabilitarse para llegar a ser un hombre nuevo. La élite de Austria cayó por completo en el drama del pobre niño abusado y abandonado que mediante esfuerzos propios
propio estaba intentando redimirse. Poco después, Jack comenzó a hacer lecturas televisadas de su obra desde la prisión. Esto ayudó todavía más a su causa debido a su apariencia. Él era delgado, rubio, de 1,70 m aproximadamente, con rasgos suaves, nada parecido a un asesino intimidante. En 1989, Purgatorio se adaptó en una película dirigida por Willy Hensler y ese fue el último impulso para ganarse a personas en cargos políticos importantes y convertirse en el póster de las nuevas campañas que estaban surgiendo en Austria para cambiar la imagen de las cárceles de lugares de castigo a centros de rehabilitación. Fue así que el 23 de mayo de 1990, después de cumplir 15 años dentro de la cárcel, Jack Unterweger volvió a salir en libertad. Segunda ola. Una vez fuera de los confines de la cárcel, Jack pudo zambullirse por completo en su fama. Con las ganancias de las ventas de sus libros y el subsidio que el gobierno le proporcionó para la transición a la vida civil, era más rico de lo que nunca había soñado. Se rodeó de mujeres hermosas y disfrutaba de experimentar con la moda. Fue invitado a incontables programas de televisión a hablar de su experiencia como criminal reformado. Además, siguió haciendo lecturas de Purgatorio. Fue fotografiado con fotógrafos famosos y salió en varias revistas. Tenía dos personajes, una de hombre exitoso perfectamente vestido, demostrando cómo pudo superarse, el otro de chico malo, mostrando sus tatuajes hechos en prisión con una mirada profunda, reflejando su pasado difícil. Comenzó a trabajar en la ORF, la Broadcaster Pública Nacional de Austria, como periodista, su trabajo perfecto ya que podía seguir apareciendo ante cámaras y codeándose con la élite, ganando suficiente para mantener su extravagante nuevo estilo de vida. Pero por sobre todo, le daba acceso a investigar temas que le interesaban, como su favorito, la prostitución. Su primer viaje de investigación fue a Praga, donde iba a hacer un reportaje sobre la zona roja el 14 de septiembre de 1990. Se pasó el día entero entrevistando prostitutas y proxenetas con ayuda de una traductora. Pero a la medianoche, ya más familiarizado con la zona, gracias a su investigación, se cruzó con Blanka Bokova, una mujer de 30 años que estaba volviendo a casa después de una salida con amigos. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por unos hikers cerca del río Vltava, desnuda a excepción de sus medias grises y su anillo de bodas, estrangulada. La policía exploró el área encontrando su ropa y sus documentos, pero no había pistas que seguir, por lo que el caso se quedó abierto. Para ese entonces, Jack comenzaba su nueva aventura literaria. Escribió y produjo una obra de teatro llamada Dungeon, con el que hizo un tour por Austria, pero no le fue muy bien en la crítica ni en las ganancias. El 5 de diciembre, mientras se encontraba en Dornbirn, en un arranque de ira por el fracaso de su obra, salió a buscar a la siguiente víctima en quien descargar su frustración. Heidi Hammerer, una prostituta de 31 años, sería la desafortunada en cruzarse con él en esa noche. La encontraron otro grupo de hikers que paseaba por el bosque en las afueras de la ciudad, en vísperas de Año Nuevo. Ella estaba desnuda, de la cintura para abajo y estrangulada con sus propias medias. Unos días después, un grupo de niños que jugaban en una zona boscosa cerca de Graz encontraron a Brunhilde Messer, también desnuda a excepción de sus joyas y estrangulada. Dos mujeres encontradas en similares circunstancias en apenas una semana, ambas en bosques cercanos a Viena. Las autoridades no tenían idea de que el responsable era el famoso autor que seguía apareciendo constantemente en los medios ostentando su rehabilitación. Para marzo de 1991, Jack de nuevo se encontraba en tour de su siguiente obra de teatro basada en el aumento de casos de SIDA, en su experiencia de ver a sus amigos de prisión morir de la enfermedad, siempre mostrándose preocupado de dar visibilidad a problemas actuales. Mientras tanto, en tan solo 2 meses, entre marzo y mayo, otras 5 prostitutas desaparecieron. Elfriede Schrempf, de 35, Silvia Sagler, de 23, Sabine Moitz, de 25, Regina Prem, de 32 y finalmente Karin Eroglu,
Slatky, de 25 años. Entonces, cuando la prensa comenzaba a hablar de un posible asesino serial, Jack tuvo el atrevimiento de hacer un reportaje en el Distrito Rojo de Viena, entrevistando a las asustadas trabajadoras sobre el infame asesino de los bosques de Viena, como lo estaban llamando en los medios. Como seguía trabajando con la ORF como periodista independiente, pudo publicar este informe sobre sus propios crímenes. Hasta ese momento nunca había habido un asesino en serie en Austria, por lo que las autoridades estaban un poco perdidas. Nadie podía sospechar que el laureado Jack Unterweger, que estaba cubriendo los casos, podría ser responsable. Nadie excepto un inspector de 70 años, ya retirado de la policía. Su nombre era August Schenner. Él había intentado demostrar que Jack era el culpable de otro asesinato más 3 años antes del de Margaret Schaeffer, por el que fue condenado a cadena perpetua, pero no tuvo las pruebas suficientes para que lo consideren culpable. En mayo de 1991 estaba siguiendo de cerca las noticias de las desapariciones y cuerpos encontrados en los bosques. Fue él quien dio la voz de alarma sobre la similitud de estos casos con el modus operandi de Unterweger. El 31 de mayo, Schenner se puso en contacto con las autoridades de Viena para confiarles sus sospechas y fue ignorado por completo. Incluso pasó todo lo contrario. Jack había ido a pedir una entrevista con el jefe de la policía usando como carta de presentación la supuesta historia de su tía Ana, que había muerto trabajando como prostituta. El conocido autor estaba interesado en adentrarse en la investigación de los asesinatos en memoria de su querida tía ficticia. El jefe de policía confió por completo en él, contándole los problemas que tenían los peritos en encontrar pruebas concretas y la inexperiencia que tenían en asesinos seriales. Unos días después vio la historia en la ORF con su esposa en la TV y comenzaron a surgirle dudas respecto al autor. Decidió tomar en serio la denuncia de Schenner y puso a un equipo de vigilancia para seguir a Jack por varios días. No vieron nada sospechoso, solo un hombre haciendo su vida normal, un ciudadano rehabilitado. California, primavera de 1991. En la primavera de 1991, Jack Unterweger voló a Los Ángeles con la excusa de investigar su tema favorito, la prostitución en Estados Unidos y los crímenes relacionados a esta. Al llegar a la ciudad, con un llamativo atuendo blanco, fue directamente a registrarse en una habitación en el infame Hotel Cecil. La ubicación era justo lo que buscaba, en una zona de la ciudad conocida por estar llena de indigentes y prostitutas. Pero los planes de Jack también eran reunirse con varios directores de cine buscando una adaptación más de su autobiografía. Además quiso buscar a su padre, el soldado americano al que nunca conoció. Después de un par de días sin éxito, probablemente frustrado, se cruzó con Shannon Exley el 19 de junio en una esquina cercana a su hotel. Ella fue su primera víctima en suelo americano. Más tranquilo, se pasó los siguientes días disfrutando de Los Ángeles, recorriendo lugares turísticos y la vida nocturna, a la par que hacía entrevistas con prostitutas y proxenetas para su artículo. El 25 de junio consiguió permiso para subirse a un patrullero de la policía y estuvo por 4 horas recorriendo las calles con ellos, sacando fotos y haciendo preguntas sobre los crímenes. El 28 de junio, Irene Rodríguez fue la siguiente en desaparecer. Su cuerpo desnudo se encontró al día siguiente en un estacionamiento en las afueras de la ciudad con solo una blusa, una media y una jeringa a su lado. Fue violada y estrangulada con su propio sostén. El 3 de julio, después de otro rechazo por parte del director austriaco Robert Dornelm para adaptar Purgatorio, ya que estaba furioso, Sherry Long, otra prostituta, esta vez de la zona de Sunset Boulevard, fue la desafortunada elegida para desatar su ira. Cuando encontraron su cuerpo 8 días después en una zona boscosa de Santa Mónica, igualmente semidesnuda y estrangulada con su sostén, llamó la atención la hazaña que el asesino se tomó con ella. La habían golpeado repetidas veces y violado con una rama. Unos días después, Jack ya estaba de vuelta en Viena. No logró que su libro se convirtiera en una producción de Hollywood, pero pronto estaba de vuelta en la radio como si nada. El 3 de agosto se encontró el cuerpo de Sylvia Sagler, una de las prostitutas que seguía desaparecida desde abril. Fue entonces que un conocido periodista criminalista llamado Peter Grolich publicó un
artículo en primera plana de un periódico local prácticamente culpando a Unterweger por la ola de crímenes, pero sin mencionar su nombre. Grolich había escuchado las sospechas de Jenner y estaba de acuerdo con que el principal sospechoso era Jack. Había un detalle indiscutible: nadie había desaparecido durante las 5 semanas que el autor estuvo en América. Para octubre, otro cuerpo había aparecido en Graz. Era Elfriede Schrempf, desaparecida desde abril. La policía de Graz insistió a la de Viena que Jack era el principal sospechoso. En ese entonces, él había conocido a una chica de 18 años llamada Bianca Mrak y la había convencido de mudarse con él. Bianca era muy diferente a sus víctimas. Era una hermosa joven viviendo bajo el estricto control de su madre. Ella estaba ansiosa por salir de su casa, fue fácil enamorarla e incluso a apenas un mes de conocerse le propuso matrimonio y ella aceptó. Pero Jack estaba ansioso, sentía que la policía se acercaba a descubrirlo. La prensa de Graz lo estaba llamando a pedir una entrevista debido a que la policía estaba entrevistando a varias prostitutas de la zona por pistas sobre el posible culpable y su nombre aparecía constantemente. Entonces decidió huir a Austria. El doctor Ernst Geiger fue el detective federal de Austria que tomó las riendas de la investigación y comenzó a juntar las evidencias en contra de Unterweger. Muchos de los testimonios que habían recogido describían a un hombre rubio de alrededor de 40 años, con chaqueta de cuero y una bufanda roja, como el último en ser visto cerca de las víctimas antes de que desaparecieran. Coincidían perfectamente con Jack. Además, habían encontrado fibras rojas en el cadáver de Heidi Hammerer. Se analizó también su historial de crédito y alquileres de autos que lo ponían en las fechas indicadas en los lugares de las desapariciones. La evidencia definitiva fue cuando consiguieron permiso para inspeccionar su BMW, una de sus primeras compras al salir de prisión, y encontraron restos de cabello que con una prueba de ADN revelaron que era de Blanka Vokova, la mujer asesinada en Praga. Con esto pudieron pedir una orden de allanamiento para su departamento. Ahí encontraron la chaqueta de cuero marrón, la bufanda roja, además de una caja con 3 esposas, un rifle, cuchillos y finalmente recibos y un menú de un restaurante de Malibú y fotos de Jack con policías de Los Ángeles. El círculo se estaba cerrando. Geiger contactó con sus pares en América y uniendo sus pruebas era evidente que los 3 casos sin resolver que estaban investigando hace 8 meses en Estados Unidos eran obra de Jack. El modus operandi, las fechas, todo coincidía perfectamente. El final del camino. Mientras en Austria estaban atando cabos en su contra, Jack Unterweger y Bianca se estaban quedando en Suiza, pero cuando vio en un periódico que se había dado una orden de arresto que lo identificaba como el responsable de la serie de asesinatos, 7 en total en Austria, fue ahí cuando él cometió el primer error. Él pensó que quedarse en Europa era muy peligroso para ellos. Entonces decidieron volver a Estados Unidos, sin saber que allá también ya lo habían identificado. Llegaron a Miami el 16 de febrero, Bianca comenzó a trabajar como bailarina en un club, mientras Jack se quedaba escondido, atento a todas las noticias que podía encontrar sobre su caso en Europa. Ese fue su último gran error. Estaba terriblemente indignado de la manera en que los medios comenzaban a hablar de él, no como el célebre autor, sino que como un criminal despiadado. Él estaba acostumbrado a que los medios hablen muy bien de él durante todos estos últimos años. Envió miles de cartas intentando dar su versión de la historia, porque según él era toda una fabricación de este ex detective llamado Jenner, porque simplemente quería resolver el caso, porque ya venía desde hace mucho tiempo sin tener solución y nunca encontraron al verdadero culpable, esto según Jack. Fue entonces que la revista Success le ofreció $10,000 por una entrevista exclusiva para limpiar su nombre. Su ego le llevó a aceptar de inmediato. Lo que él no sabía era que se trataba de una trampa. Al darles la dirección a dónde transferir el dinero, Jack había descubierto su escondite. El 27 de febrero, Jack Unterweger y Bianca fueron a retirar el dinero del USA Money Exchange. Bianca entró al edificio mientras Jack la esperaba afuera. Apenas Bianca salió por la puerta, él le gritó que corra, pero ya era demasiado tarde. Fueron rodeados de patrulleras y arrestados en el acto.
fueron extraditados de vuelta a Viena, en donde Jack pasó 2 años esperando a su juicio. La audiencia comenzó recién en abril de 1994 y fue una explosión mediática. El primer asesino serial en la historia de Austria, el asesino serial intercontinental, el famoso autor asesino y miles de otros titulares colmaron los periódicos, radios y televisión. Se lo juzgó por un total de 11 asesinatos, 7 en Austria, 3 en Estados Unidos y 1 en Praga. Se lo encontró culpable de 9, ya que 2 de los cuerpos estaban en un estado demasiado avanzado de descomposición cuando los encontraron, pero de todas formas fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jack se había jurado que no iba a pasar el resto de su vida tras las rejas. La mañana siguiente a recibir su condena, su cuerpo fue encontrado en la celda del Palacio de Justicia. Se había ahorcado con una cuerda hecha de los cordones de sus zapatos y de su pantalón, con el mismo tipo de nudo que había usado con sus víctimas. Y así, la impresionante narrativa de su vida terminó. A pesar de toda la fama, el éxito y el dinero que fue capaz de juntar con los años de esfuerzo, a pesar de tener el respeto y admiración de miles de personas de los más altos círculos de Viena, no pudo abandonar su impulso sádico. No pudo evitar responder al instinto asesino que lo llevó de vuelta a su odiado purgatorio. Estamos hablando muy probablemente de un individuo con un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos narcisistas. Menciono probablemente porque no tengo las pruebas concisas en mis manos. Sin embargo, por lo que leí e investigué de este criminal, puedo notar que existen factores claves que pudieron haber detonado ese tipo de trastorno de la personalidad. Empecemos por la infancia, que la vivió con un padre y un abuelo con problemas de alcoholismo y además violentos, una madre prostituta y que lo abandona. Es importante decir que una persona con ese trastorno no puede adaptarse a las normas sociales. Está claro que él no pudo al comenzar una vida delictiva a temprana edad y no mostrar ningún signo de arrepentimiento al hacerlo, sino todo lo contrario. Se siguió desarrollando como una persona hostil, agresiva, cínica y manipuladora. Tomando en cuenta que su habilidad de manipulación era tan grande, decide unificarla con su talento por la escritura y de este modo poder persuadir a muchas personas para que creyeran en su rehabilitación. También no puedo dejar de lado ese comportamiento narcisista, esa sed por ser grande, aplaudido, famoso y venerado por los demás, esa necesidad de autoimportancia, ese disfrute por estar rodeado de gente de estatus y de los cuales sacaba cualquier tipo de provecho. Todo esto solo da sinónimo a una sola cosa, una inestable y baja autoestima. Después de describir un poco sobre la personalidad, me gustaría hacer hincapié en la relación que tuvo, que su madre haya sido una prostituta y asesinara a varias de ellas más tarde. Está claro que el abandono que sufre por parte de su madre fue un episodio crítico para él. Por esta razón es muy probable que él desembocara ese dolor y rencor hacia las mujeres que se dedicaban al mismo oficio, creyendo que él destruía a su madre cada que asesinaba a una mujer con las características similares a ella. Probablemente pensaba que no debían existir.